Primera parte. Recuerdo el momento como si acabara de suceder. Me llamo Lindsay, tengo 32 años y sinceramente no sé en qué estaba pensando. Estaba sentada en la cocina, charlando casualmente con mi hermana, Dani, sobre algo que probablemente no debería haber dicho en voz alta. ¿Sabes cuando te desahogas demasiado y luego te das cuenta de que deberías haberte callado? Sí, esa soy yo. No creo que quisiera que él lo escuchara, pero tal vez en el fondo no me importaba lo suficiente como para bajar la voz. Le dije a Dani que si tuviera que volver a hacerlo, no saldría con Derek, mi marido. Lo dije de forma tan despreocupada, como si no fuera gran cosa, como si estuviera hablando de un mal corte de pelo en lugar del hombre con el que prometí pasar mi vida. Ni siquiera sé por qué lo dije. Tal vez me sentía aburrida, o tal vez solo quería su compasión. En ese momento, Derek ni siquiera estaba haciendo nada malo. Estaba en la otra habitación, probablemente mirando su teléfono como siempre hace cuando se relaja después del trabajo. Pero lo dije, y entonces el silencio me golpeó. No era el silencio de Dani. Ella está acostumbrada a mis arrebatos dramáticos. Era el tipo de silencio que se siente pesado, como si el aire cambiara de repente. Giré la cabeza lo suficiente como para verlo de pie en el umbral de la puerta. No dijo nada, no gritó, no me pidió explicaciones, ni siquiera parecía enojado. Solo me miró por un segundo, con el rostro en blanco, y luego salió de la habitación. El sonido de la puerta principal cerrándose detrás de él me hizo sentir enferma. No me esperaba eso. Honestamente, pensé que discutiría o al menos se enfadaría. ¿Pero irse? Ese no era su estilo. Derek siempre ha sido el tranquilo, el paciente, el que equilibra mi, llamémoslo, energía. Sin embargo, no pensé que realmente se iría. Es decir, no es que dijera que lo odiaba o que lo iba a dejar. Solo me estaba desahogando, ¿verdad? ¿No es eso lo que la gente hace con sus hermanas? Dices cosas que no sientes porque ellas lo entienden. Se supone que lo hacen. Dani ni siquiera supo qué decir. Solo me miró con una expresión de asombro, como si ella tampoco pudiera creer que lo hubiera dicho. Pero en lugar de admitir que me había equivocado, redoblé la apuesta. Me reí. Dije que estaría bien, que solo estaba siendo dramático. No sé por qué dije eso. Tal vez porque si admitía que me había equivocado, tendría que lidiar con la culpa, y en ese momento no tenía ganas de hacerlo. Pasaron las horas y él no volvió. Lo llamé una vez, y cuando no respondió, le envié un mensaje de texto. ¿Estás bien? No hubo respuesta. Bien, pensé. Si quiere estar de mal humor, es su problema. No iba a suplicarle que volviera por algo que ni siquiera era tan grave. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a sentir una extraña mezcla de ira y pánico. ¿Cómo se atreve a dejarme sentada allí? Pero también, ¿dónde demonios estaba? ¿Estaba tratando de darme una lección o qué? Me quedé despierta hasta medianoche, mirando TikTok y fingiendo que no estaba esperando que volviera a entrar por la puerta. No lo hizo. Para cuando finalmente me fui a la cama, estaba más molesta que otra cosa. Me dije a mí misma que volvería cuando estuviera listo y que no iba a perder el sueño por eso. Spoiler, lo perdí por completo. A la mañana siguiente, su lado de la cama seguía vacío. Su cepillo de dientes seguía en el baño. Sus zapatos seguían junto a la puerta. Así que no es que hubiera empacado y se hubiera ido para siempre. Pero no podía quitarme de encima esta sensación de inquietud. Le envié otro mensaje de texto. ¿Dónde estás? ¿Podemos hablar? Nada de nuevo. En este punto, empecé a preocuparme, no porque me sintiera mal, sino porque no me gustaba que me ignoraran. No soy el tipo de persona que soporta bien el silencio. Si hay un problema, necesito hablar de ello, resolverlo y seguir adelante. Pero Derek es más del tipo, dejemos que se enfríe, y eso me vuelve loca. Se lo conté a Dani, y ella dijo, tal vez deberías disculparte. ¿Disculparme por qué? ¿Por ser honesta? ¿Por decir lo que sentía en ese momento? No veía por qué tenía que arrastrarme solo porque él escuchó por casualidad una conversación privada que no debería haber estado espiando, dije, tratando de justificarlo para mí misma más que para ella. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, se sentían vacías. Al final del día, estaba empezando a irritarme de verdad. ¿Quién se cree que es para hacerme sentir tan estresada? Si tenía un problema con lo que dije,
Podría haberse quedado y hablarlo conmigo como un adulto. En cambio, se fue corriendo, haciéndome sentir como la mala. De acuerdo, tal vez soy la mala, pero aún así, no es que dijera algo que no fuera cierto. A veces me pregunto si sería más feliz si nunca hubiéramos estado juntos. Eso no es lo mismo que decir que no lo amo, ¿verdad? Pero por mucho que intentaba convencerme de que tenía razón, una pequeña parte de mí empezó a preguntarse si esta vez lo había empujado demasiado lejos. Derek siempre ha sido el tipo de chico que me deja llevar la iniciativa, que se adapta a lo que yo quiero, incluso cuando sé que no siempre está de acuerdo. Supongo que había empezado a dar eso por sentado. Siempre asumí que estaría allí sin importar qué, pero ahora, por primera vez, no estaba tan segura. Las horas siguieron pasando y aún no había noticias de él. Intenté llamar a su madre, pero ella tampoco había sabido nada de él. Fue entonces cuando empecé a sentirme realmente incómoda. ¿Qué pasa si no solo está enfadado? ¿Qué pasa si le ha pasado algo? Pero, de nuevo, Derek no es el tipo de persona que se vuelve imprudente o hace algo estúpido. En todo caso, es la persona más predecible que conozco. Eso es parte de lo que a veces lo hace tan frustrante. Para cuando se hizo de noche, estaba fuera de control. No sabía si debía estar enfadada, preocupada o simplemente superarlo. Quería enviarle un mensaje de texto de nuevo, pero no quería parecer desesperada, así que en lugar de eso, me quedé sentada mirando mi teléfono, esperando que se encendiera con un mensaje que nunca llegó. Segunda parte. El día siguiente llegó y se fue, y Derek seguía sin aparecer. Me dije a mí misma que mantuviera la calma, pero cada vez que escuchaba un coche afuera, mi corazón daba un vuelco. Seguía revisando mi teléfono, actualizando mis mensajes como una idiota, como si me hubiera perdido su respuesta de alguna manera. Nada, ni una sola palabra. En este punto, mi irritación se estaba apoderando de mí. ¿Quién hace eso? ¿Quién simplemente se va y no le dice a su esposa a dónde va? Era inmaduro, simple y llanamente. Pero entonces, mientras estaba sentada mirando mi café, se me ocurrió la idea. ¿Y si esta vez realmente había terminado? ¿Qué pasa si finalmente lo había empujado más allá del punto de no retorno? No era un pensamiento que me gustara albergar, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más se quedaba. Derek no era así. No aplicaba la ley del hielo ni los juegos. Si se había ido, había una razón, y tal vez era más grande de lo que quería admitir. Alrededor del mediodía, Danny llamó para ver cómo estaba. ¿Has sabido algo de él?, preguntó, con la voz más suave de lo normal, como si estuviera tratando de no asustarme. No, le respondí bruscamente, y sinceramente, es ridículo. Él es el que está haciendo de esto un gran problema, no yo. Lind, dijo con cuidado, tú fuiste la que lo hiciste un gran problema primero. Quise colgarle. Se supone que estás de mi lado, le dije en su lugar. Pero incluso mientras lo decía, sentí una punzada de culpa. No estaba equivocada, no del todo. Tal vez lo había hecho un gran problema, pero no es que hubiera planeado lastimarlo. Simplemente, no pensé que se lo tomaría tan a pecho. No es que le dijera que me iba o que no lo amaba. La gente se desahoga todo el tiempo. Él solo estaba siendo demasiado sensible. Para cuando llegó la noche, me había convencido de que tenía que dejar de esperar. Si no iba a volver por su cuenta, yo lo iría a buscar. Volví a llamar a su madre, pero ella tampoco había sabido nada de él. También llamé a un par de sus amigos, pero o lo estaban encubriendo o realmente no sabían. Uno de ellos, Mark, sonó genuinamente sorprendido cuando le pregunté si Derek había estado en contacto. ¿Todo bien entre ustedes dos?, preguntó, y tuve que reprimir la necesidad de responderle bruscamente. Sí, bien, dije rápidamente. Solo estaba preguntando. Después de eso, conduje durante 1 hora, sin saber realmente a dónde ir. Derek no era el tipo de persona que pasaba el rato en bares o se quedaba a dormir en el sofá de un amigo sin avisar. Era constante, predecible. Entonces, ¿dónde demonios estaba? Cuando llegué a casa, todavía no había señales de él. Su cepillo de dientes, sus zapatos, eran como fantasmas, recordándome que debería haber estado allí. Me quedé en la cocina durante lo que pareció una eternidad, mirando la puerta principal y deseando que se abriera. Pero no lo hizo. La casa estaba demasiado silenciosa y lo odiaba. Empecé a revisar nuestra cuenta bancaria,
mitad por curiosidad y mitad por desesperación para sentir que estaba haciendo algo. Fue entonces cuando lo vi. Un cargo de Hotel Hood de ese mismo día. No estaba con su madre, ni con un amigo, ni con, Dios no lo quiera, alguien más. Estaba en un hotel, solo. No sabía si sentirme aliviada o furiosa. Así que estaba bien, pero también se estaba escondiendo en un hotel, evitándome como si no valiera la pena hablar conmigo. ¡Qué descaro! Llamé al hotel de inmediato. Ni siquiera sé lo que planeaba decir si contestaba, pero no importó, porque la recepcionista no me confirmaría nada. «Lo siento, señora», dijo con ese tono de falsa cortesía de servicio al cliente, «pero no puedo divulgar ninguna información sobre nuestros huéspedes». Quise gritar. En lugar de eso, colgué y comencé a escribir otro mensaje de texto. «Sé dónde estás», escribí, con los dedos temblorosos. «¿Puedes dejar de ser infantil y volver a casa para que podamos hablar?» Me quedé mirando el mensaje durante unos minutos antes de borrarlo. Si quería actuar como un cobarde, que lo hiciera. No iba a suplicar. Aún así, el nudo en mi estómago no desaparecía. Odiaba esta sensación, como si estuviera fuera de control, como si él tuviera la ventaja. Se suponía que Derek era el que me perseguía, el que me perdonaba, el que me dejaba desahogarme y luego seguía adelante. Así era como siempre funcionaba. Entonces, ¿por qué no estaba funcionando ahora? A la mañana siguiente, me desperté en una casa vacía de nuevo. Estaba empezando a afectarme. El silencio, la incertidumbre. Traté de concentrarme en el trabajo, pero cada correo electrónico se sentía como una distracción del verdadero problema. Mi marido se había ido y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Seguía diciéndome a mí misma que no era tan grave, que solo necesitaba espacio, pero cuanto más tiempo se mantenía alejado, más difícil era creerlo. A media tarde, no pude más. Conduje hasta el hotel, sin importarme lo desesperada que me hiciera parecer. Si él no iba a venir a mí, yo iría a él. Cuando llegué, la recepcionista me dio el mismo discurso sobre la privacidad y tuve que reprimir la necesidad de montar una escena. «Es mi marido», le espeté, pero ella solo sonrió con esa falsa sonrisa de servicio al cliente y dijo: «Lo siento, señora». Derrotada, volví a mi coche. Mientras estaba sentada allí mirando el volante, empecé a sentir algo que no me había permitido sentir en años. Miedo. ¿Qué pasa si no va a volver? ¿Qué pasa si realmente lo había empujado demasiado lejos esta vez? ¿Y qué pasa si, en el fondo, sabía que no se trataba solo de lo que le había dicho a Danny? Esta no era la primera vez que mi boca se adelantaba a mi mente, y no era la primera vez que ponía mis propios sentimientos por delante de los suyos. Tal vez esta vez él ya había tenido suficiente. Aún así, por mucho que odiara admitirlo, todavía no estaba lista para disculparme. Primero necesitaba verlo, asegurarme de que estaba bien, averiguar cómo manipular esto a mi favor, porque si hay algo en lo que siempre he sido buena, es en salir de los líos. Y esto era solo otro lío, ¿verdad? No tuve que esperar mucho más para ver a Derek. Después de mi intento fallido en el hotel, esa misma noche, la puerta principal finalmente se abrió y ahí estaba él. No dio un portazo, ni tiró las llaves como yo podría haber hecho en su lugar. Entró con calma, casi con demasiada calma, y no pude leer su expresión. Esa mirada en blanco en su rostro me inquietó. Yo estaba lista para una pelea, o al menos alguna respuesta dramática, pero esto era peor. Dejó su bolso junto al sofá y se quedó allí por un momento, mirándome como si estuviera tratando de decidir qué decir. Por un segundo, pensé que simplemente subiría las escaleras sin decir una palabra, pero en su lugar, habló. «Necesitamos hablar», dijo, con voz firme, casi fría. «Sí, no me digas», le respondí bruscamente, cruzando los brazos sobre mi pecho. Ya estaba a la defensiva, aunque sabía que debería haber sido yo la que se disculpara. Pero no iba a empezar por ahí. No podía. Sentía que admitir que me equivocaba le daría algún tipo de poder sobre mí, y no estaba preparada para eso. Se sentó en el sofá, indicándome que me sentara también. Yo me quedé de pie, apoyada en el mostrador de la cocina como si estuviera demasiado ocupada para importarme. «¿Vas a explicar por qué me ignoraste durante 2 días?» pregunté, tratando de sonar casual, pero mi voz salió más cortante de lo que pretendía. Derek suspiró, frotándose las manos como si intentara calentarlas.
Necesitaba espacio, dijo, para pensar, para averiguar cómo hablar contigo después de lo que escuché. Puse los ojos en blanco. Ay, por favor, Derek, ¿en serio vamos a hacer esto? Escuchaste una cosa que le dije en privado a mi hermana, ¿y ahora actúas como si fuera el fin del mundo? No fue solo una cosa, Lindsay, dijo, con la voz subiendo ligeramente, aunque rápidamente la bajó. Dijiste que no saldrías conmigo ahora, que si pudieras volver atrás, no me elegirías. Pues tal vez no lo haría, le respondí antes de poder contenerme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento me arrepentí, pero luego redoblé la apuesta. Has cambiado, Derek. Ambos lo sabemos. No eres el mismo chico con el que me casé. Dudé, tratando de elegir mis palabras con cuidado, pero mis emociones me vencieron. Eres más vago ahora, ¿vale? Te has descuidado. Ya ni siquiera te esfuerzas. ¿De verdad puedes culparme por sentirme así? Me miró, y por primera vez vi verdadero dolor en sus ojos. Pero en lugar de enfadarse, solo asintió lentamente, como si lo esperara. ¿Así que es eso?, dijo en voz baja. ¿Crees que estoy gordo y feo y por eso preferirías no estar conmigo? Volví a poner los ojos en blanco, tratando de quitarle importancia al peso de lo que acababa de decir. No retuerzas mis palabras. No dije que no quisiera estar contigo. Dije que si pudiera volver atrás, podría haber tomado una decisión diferente. Eso no es lo mismo. A mí me suena a lo mismo, respondió con voz firme pero tranquila. Y ¿sabes qué? Tal vez tengas razón. He cambiado. Me he hecho mayor. He ganado algo de peso. Me he acomodado. Pero eso es lo que pasa cuando te casas, Lindsay. Te estableces en la vida juntos. Construyes una vida. O al menos eso creía que estábamos haciendo. Sentí que mi cara se sonrojaba, una mezcla de vergüenza e ira burbujeando dentro de mí. No hagas que esto se trate de mí, dije, levantando la voz. ¿Crees que no me doy cuenta de lo distante que has estado? De cómo apenas me hablas a menos que sea sobre el trabajo o las facturas o lo que vamos a cenar. Tú no me das exactamente una razón para sentirme emocionada con este matrimonio, Derek. ¿Así que ahora es mi culpa?, preguntó, con un tono tranquilo pero de incredulidad. ¿Yo soy la razón por la que eres infeliz? ¿La razón por la que no me respetas lo suficiente como para mantener una conversación así entre tú y tu hermana fuera de mi alcance? Levanté las manos con frustración. Estás retorciendo todo. Solo digo que tal vez si te esforzaras un poco más, hicieras ejercicio, mostraras algo de interés en mí como solías hacerlo, yo no me sentiría así. Me miró fijamente durante un largo momento, y luego hizo algo que no esperaba. Se levantó lentamente y me miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué, Lindsay? Creo que esto dice más de ti que de mí. ¿Qué se supone que significa eso?, le respondí bruscamente, sintiendo una repentina oleada de pánico. No estaba gritando, no estaba contraatacando como yo esperaba. Estaba tranquilo, y de alguna manera eso me hacía sentir aún más pequeña. Significa, dijo con voz firme, que no ves lo que tienes. Tienes a alguien que ha estado aquí para ti a través de todas tus decisiones impulsivas, tus hábitos de gasto, tus altibajos, a alguien que nunca te ha juzgado por nada de eso, y en lugar de apreciar eso, buscas razones para derribarme. Abrí la boca para responder, pero no había terminado. Sé que no soy perfecto, sé que he cambiado, pero tú también, Lindsay, y no de una manera que haga este matrimonio más fácil. Te has convertido en alguien que no asume responsabilidades, que arremete en lugar de tener una conversación real y que prefiere culparme a mirarse en el espejo. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero en lugar de admitir que podría tener razón, arremetí de nuevo. Oh, así que ahora eres perfecto, el santo que ha estado manteniendo este matrimonio unido mientras yo soy el problema. Sacudió la cabeza, volviendo a coger su bolso. No, no soy perfecto, pero al menos estoy tratando de ser mejor. Y he terminado de quedarme aquí y dejar que me hagas sentir que no soy suficiente. Si ya no puedes ver el valor en mí, tal vez necesitemos dar un paso atrás. Me quedé helada. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito más que esto, dijo, señalando entre nosotros. Y si no estás dispuesta a trabajar en ello, entonces tal vez no debería estar aquí más. No gritó, no cerró la puerta de un portazo al salir. Simplemente se fue, dejándome allí,
aturdida y más confundida que nunca. Tercera parte. Durante las siguientes semanas, la realidad me golpeó con fuerza. Derek no volvió, ni siquiera para recoger su correo. Cada vez que entraba en la casa, el vacío se sentía más pesado. No era solo que se había ido físicamente, era el silencio, la ausencia de su presencia lo que más me dolía. Empecé a contactarlo más, tratando de tantear el terreno. Las respuestas que obtuve fueron educadas pero distantes. Espero que estés bien. Pasaré este fin de semana a buscar mis cosas. Eso fue todo. Sin calidez, sin una apertura a la conversación. No era cruel, pero estaba claro que había dejado de ser vulnerable conmigo. Llegó el fin de semana y temía verlo. Cuando entró por la puerta, se veía diferente. Sus hombros parecían más anchos, su postura más erguida. Se había recortado la barba y, de hecho, se veía bien, limpio, con un propósito. Incluso olía diferente, como si hubiera empezado a usar colonia. Odié admitirlo, pero se veía mejor de lo que lo había visto en años. «Hola», dije torpemente, de pie junto al mostrador de la cocina mientras él entraba. «Hola», respondió, asintiendo levemente, pero nada más. No preguntó cómo estaba, no intentó entablar una conversación. En su lugar, se fue directo al dormitorio y comenzó a empacar sus cosas en cajas. Lo seguí, sin saber qué decir, pero desesperada por romper el silencio. «Derek, ¿podemos hablar?», pregunté, con la voz más suave de lo normal. No dejó de empacar. «¿Sobre qué?», dudé. «Sobre nosotros». Hizo una pausa, mirándome con una expresión que no pude descifrar. «¿Sobre qué, Lindsay? Ya dejaste bastante claro cómo te sientes». «No lo dije en ese sentido», dije rápidamente, acercándome. «Estaba molesta, no estaba pensando». Él negó con la cabeza y volvió a empacar. «No, Lindsay, sí estabas pensando. Simplemente no creíste que te escucharía». El nudo en mi garganta creció. «No quise lastimarte». «Pero lo hiciste», dijo con firmeza, finalmente mirándome. «Y no se trata solo de esa conversación, es todo. La forma en que me hablas, la forma en que me tratas, es como si nunca fuera lo suficientemente bueno para ti». Sentí que me picaban los ojos por las lágrimas, pero me obligué a mantener la compostura. Estaba equivocada, lo sé, pero podemos arreglar esto. Hemos pasado por cosas peores, ¿verdad? Soltó una risa pequeña y amarga. ¿En serio? Porque no creo que hayamos pasado por esto, Lindsay. No creo que nunca me haya sentido tan poco respetado, tan no deseado. Y la peor parte, me quedé. Seguí intentándolo, incluso cuando dejaste claro que no me apreciabas. Eso es culpa mía. Dejé que llegara tan lejos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quise discutir, decirle que estaba equivocado, pero no pude. En el fondo, sabía que no lo estaba. «¿Entonces qué? ¿Eso es todo? ¿Te rindes con nosotros?» Mi voz se quebró y odié lo desesperada que sonaba. «No me rindo», dijo con un tono firme. «Me estoy eligiendo a mí mismo por una vez. He terminado de intentar demostrar mi valía a alguien que no la ve». «Míralo», me quedé mirándolo, con la mente acelerada. No se suponía que las cosas fueran así. Se suponía que él me perdonaría, que me diría que lo resolveríamos juntos, pero en lugar de eso, estaba allí de pie, tranquilo y decidido, como si ya hubiera tomado su decisión. «Puedo cambiar», dije con voz apenas audible. «Lo haré mejor, seré mejor», suspiró, dejando la caja que sostenía. «Lindsay, espero que lo hagas, no por mí, sino por ti, pero no puedo ser yo quien espere a que lo descubras. He pasado años tratando de hacerte feliz y todo lo que he recibido a cambio son críticas y resentimiento. Merezco algo mejor». Sus palabras dolieron más de lo que pensé. Sentí que las lágrimas se desbordaban y por una vez no traté de esconderlas. «No quiero perderte», dije con la voz quebrada. «Por favor, Derek, podemos arreglar esto». Me miró durante un largo momento y por un breve segundo pensé que vi algo parpadear en sus ojos. ¿Lástima, tal vez? ¿O arrepentimiento? Pero luego sacudió la cabeza. «Ya he perdido demasiado de mí mismo tratando de arreglar esto», dijo en voz baja. «No puedo hacerlo más». Cogió la caja y salió de la habitación, dejándome allí de pie, con el corazón hecho pedazos.
Quise correr tras él para rogarle que se quedara, pero sabía que no haría ninguna diferencia. Había terminado, y por primera vez me di cuenta de que podría perderlo para siempre. Durante los siguientes días, traté de distraerme. Me lancé de lleno al trabajo, salí con amigos, cualquier cosa para evitar estar sola en casa. Pero no importaba lo que hiciera, el vacío me seguía. Derek no solo se había ido físicamente, se había llevado un pedazo de mí con él. Un mes después, lo volví a ver. Estaba en una cafetería, sentado en una mesa con una mujer que no reconocí. Era bonita, no deslumbrante, pero tenía una belleza natural y sencilla. Se estaban riendo, y él parecía feliz, más feliz de lo que lo había visto en años. Quise acercarme, interrumpir su pequeño momento y recordarle que yo todavía era su esposa, pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, observando desde la distancia, sintiendo el peso de mis propios errores. Esto fue mi culpa. Lo había alejado, lo había destrozado, y ahora él estaba siguiendo adelante sin mí. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero no parecía enojado o molesto. Solo me dio un pequeño asentimiento, como un reconocimiento, y luego volvió a su conversación. Fue como si yo ya fuera un recuerdo para él, algo que había superado. Mientras salía de la cafetería, sentí que el peso de mis decisiones se asentaba sobre mí. Había pasado tanto tiempo culpándolo, señalando sus defectos, que no había visto lo mucho que me estaba dando. Y ahora era demasiado tarde. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente sola, y por primera vez me di cuenta de que no fue Derek quien me falló. Fui yo.